no es respetuoso con el Congreso de la República, con el equilibrio de poderes, que nosotros aprobemos desde ya en el presupuesto una reforma tributaria desconocida. Y esos recursos no son del gobierno, esos recursos son de la gente. Sobre la dictadura supuesta dictadura de Duque, y de paso también que me diga qué opina de cómo ha manejado el gobierno el tema con Venezuela. Sí, en ese discurso de Petro, que eso fue en la posesión de la defensora del pueblo, eso sucedió en Nuquí. Yo digo que ese discurso es más o menos la carta de Jamaica de Petro. Ese hasta ahora, a mi juicio, ha sido la mejor pieza oratoria, porque es que realmente sí dijo unas cosas increíbles. En ese mismo discurso fue cuando dijo lo de las periodistas mujeres de la mafia. En ese mismo discurso también citó al Quijote de la Mancha Errante, lo bautizó de ese modo, citó a Rocinante y a Rousseau y dijo que de alguna manera con ellos se iniciaba el concepto de libertad. Y dentro de ese ramillete de cosas raras que dijo, también dijo que un gobierno de Maduro equivalía, perdón, que eran unos hipócritas quienes criticaban la dictadura de Venezuela, habiendo tenido aquí una dictadura multiplicada por 3, que fue la de Duque. Entonces me gustaría primero saber, ¿usted qué opina de esas declaraciones sobre la supuesta dictadura de Duque? Y de paso también que me diga qué opina de cómo ha manejado el gobierno el tema con Venezuela, ahora que amanecemos con Edmundo González en España. Se tuvo que ir antes de que lo metieran preso o de que lo mataran. Sí, también nos solidarizamos en ese momento, luego de las declaraciones del presidente, con las periodistas de Colombia, periodistas que hacen gala de este oficio del periodismo, que entre otras cosas, como lo dije en mi discurso de posesión, tiene las puertas abiertas en el Senado de la República para revisar, para preguntar sin que nadie se pueda molestar. Y con los periodistas de Colombia, por supuesto, nos solidarizamos. Yo creo que el presidente Duque, Dani, es un demócrata. No compartimos muchas de sus posturas, y se sabe, y también lo dijimos, pero pues el presidente Duque, que salió incluso del Senado de la República, pues fue respetuoso con las decisiones de Congreso. Unas veces le decíamos que sí, otras veces le decíamos que no, y yo creo pues que él, a pesar de ser una persona muy joven, condujo bien al país, como digo, con algunos errores que nosotros señalamos. Y lo de Venezuela, el manejo de Colombia sobre el tema de Venezuela ha sido lo más errático posible. Yo creo que aquí hay que tomar posiciones, pero Colombia no existe, ni reconocer ni desconocer el régimen de Maduro, ni pues mirar lo que sucedió en las elecciones. Yo creo que estamos ahí pues en unas ambigüedades que Maduro pues aprovecha muy bien para, para, para exaltar al presidente de los colombianos, pero mi postura personal y la de mi partido ha sido, hombre, que los resultados en Venezuela se vieron contundentes a la luz de las encuestas, encuestas en boca de urna, además con unas diferencias muy grandes. Y mire, pues, ¿por qué es que no han mostrado las actas? De manera que si esas actas tuvieran buenos soportes de su decisión, pues yo estoy seguro que las hubieran mostrado rápidamente. Y hoy lo que encontramos es un país que tiene cooptado todos los poderes públicos. No podemos hablar allí en mi criterio de democracia, porque pues el Consejo Nacional Electoral está allá, el Supremo también, el Congreso también, y las democracias se soportan es en el equilibrio de poderes y en los pesos y contrapesos. Si no, pues son nomás semejantes a una dictadura. Yo aprovecho para leer aquí una frase que mi equipo, pues aquí ayudamos a escribir en algún momento, que la tenía para el foro de Alandi, pero al fin no hubo tiempo, que dicen: desconfíen de los países donde solo se escucha la voz del gobernante de turno.
de aquellos lugares en donde el poder electoral es militante de la causa del gobierno, el poder electoral, donde los tribunales, acatan las directrices del gobierno y allá igual, y en donde el Congreso permanece en silencio, esperando dócilmente los criterios del gobierno para plasmarlo mansamente y asentir. Ya Churchill, cuando se refería al tema de democracia, no recuerdo la frase exacta, pero más o menos era que la democracia no es un buen sistema, pero lo que sucede es que los otros son peores. Al menos, y yo creo que en eso acertó mucho en Colombia el constituyente de 91, a generar un tema de pesos y contrapesos, a generar un tema de equilibrio de poderes. Cuando esos equilibrios de poderes se comienzan a romper, pues ya no hay una democracia como está sucediendo en Venezuela. Tienes Perdón, doctor Cepeda, usted le dice al presidente Petro en Twitter, le dice, presidente, el Congreso tampoco quiere que el recorte sea asumido por las clases más vulnerables, nada que los afecte más que un presupuesto desfinanciado que desordene las finanzas públicas y termine afectando todos los programas sociales. No podemos ser irresponsables. Le propongo más ejecución, menos burocracia, menos gastos improductivos y más eficiencia en la planeación. El Congreso aprobó presupuestos que no se ejecutaron. De nada sirve que el Congreso asigne recursos a los ministerios que no llegan a los sectores vulnerables. Ese es el peor de los mundos. ¿Se refiere usted a la tramitación de una posible nueva reforma tributaria del gobierno Petro? ¿Cómo ve esta posibilidad? Bien, comencemos entonces, Anita, por donde tú también iniciaste, que es el tema al leer el tuit de la ejecución presupuestal. Mire, aquí se presente con esta reforma tributaria expresa y desconocida, se pretende que aprobemos a ciegas, se pretenden recaudar 12 billones de pesos, pero el año pasado, en el 2023, que fue la peor ejecución de los últimos 20 años, ¿sabe cuánto se dejó de ejecutar? 50 billones de pesos. Hoy en el tema de reactivación nos alegramos mucho por el acuerdo gobierno-sector financiero que va a irrigar créditos por 55 billones. Se parece mucho a lo que se dejó de ejecutar en el año 2023. Los recursos están ahí. Y el año 2024 no es muy distinto. En el año 2024, en el mes de julio, teníamos una ejecución de inversión de solo el 24% cuando debía ser el 60%. La plata está ahí. La plata la tienen las carteras, la tienen las entidades. Bueno, si hay PAC del Ministerio de Hacienda, pero los recursos, lo que hay es que ejecutarlo. Yo he venido diciendo que cuando el Congreso de la República aprueba un presupuesto y lo sanciona el presidente, ya esos recursos no son del gobierno, esos recursos son de la gente. Y allí igual es donde queremos que lleguen. Y estos recursos que generalmente cuando discutimos presupuestos procuramos que impacten las capas más bajas de la población y esa plata. Y entonces lo terrible fue que ese recurso de las comunidades se quedó guardado en los bancos y las entidades financieras, 50 billones de pesos, y está sucediendo lo mismo. ¿Y qué estamos diciendo? Y yo quiero también aclarar un poco, porque a veces los fulles que se sacan no son, pues, no explican qué es lo que estamos pensando. Hoy el gobierno nos propone esa reforma tributaria como ley de financiamiento dentro del presupuesto por 12 billones. 12 billones que están ahí sin ejecutar este año además. Pero yo lo que he dicho es que no es respetuoso con el Congreso de la República, con el equilibrio de poderes, que nosotros aprobemos desde ya en el presupuesto una reforma tributaria desconocida. El ministro da algunos plumazos, nos contó algunas cosas en reuniones de ponentes, hoy en El Tiempo cuenta también otras cosas, pero no hay un articulado realmente que nosotros podamos decir, sí, se puede recaudar 12 billones o 10 o 8 o 16 o 5 o 4. Mire lo que pasó, Anita. Escúchame que te diga así porque así te dicen tus colegas, Anita. Por favor. Con el presupuesto de 2024, el entonces director de la DIAN le dijo al Congreso que él era capaz de recaudar 15 billones de pesos en unos tribunales de arbitramiento. Y nosotros le creímos, por supuesto que hicimos el debate y por supuesto que puntualizamos en algunas proposiciones y constancias que dejamos que eso no se sucedía, pues lo más doloroso era hacer los recortes y no se recaudó
un peso por X o Y circunstancia, y mire que ya el gobierno le tocó recortar en 20 billones el presupuesto. Yo le dije medio en serio, medio en broma, en una reunión de ponentes del presupuesto del ministro, que nos convencieron al Congreso, hasta usted, ministro, lo convencieron de que él sonrió, por supuesto, pero ahí está el recorte. Entonces, lo más doloroso sería que no se alcanzara en una reforma tributaria aprobar 12, ¿no? Sino 8, 7, 6, 5, 14. No sabemos, hay que discutirla primero. Lo que he dicho es, hagamos como tradicionalmente se ha hecho en el Congreso de la República. Así como dijo Daniel Samper Pisano, yo llevo 8 periodos y medio, porque el otro medio fue el de, yo entré cuando la constituyente revocó el Congreso, y he sido ponente de casi todos los presupuestos y planes de desarrollo. Y lo peor que hay es ese presupuesto desequilibrado, además porque el plumazo viene sin equilibrio de poderes. El recorte es gobierno nacional, yo con yo, sin escuchar al Congreso ni a las comunidades. Entonces, el deber ser es, aprobemos este presupuesto sin esos 12 billones que podrían estar inflados. Yo creo que hay que acudir también al gasto y hay que acudir a recortes precisamente de esas carteras que no ejecutan, que no ejecutaron en el 2023, que no han ejecutado en el 24. Repito, van en el 24% en julio, cuando debían llevar el 60%. Entonces, se retiran y ese retiro podía ser parcial, y una vez se apruebe en primer debate el presupuesto, que es el 24 de septiembre, ya en las comisiones económicas quedamos libres para recibir, entonces sí, la reforma tributaria, poderla estudiar con responsabilidad, escuchando a las comunidades, a la gente, a los posibles sectores que podrían ser grabados y escuchar, y con eso pues avanzar en una reforma tributaria. Hay algunos aspectos que el ministro ha dicho que comparte el gobierno, grabar con IVA a los juegos de suerte y azar en línea que recauda 2 billones de pesos, por supuesto. Pero eso hay que estudiarlo con responsabilidad y no decir expreso, listo, 12. No lo sabemos.